continuando con este espacio que se ha creado desde la Prefectura de Apostolado, este espacio de diálogos, hemos invitado para esta noche al padre Agustín Monroy Palacio, quien compartirá con nosotros un tema de mucha actualidad, que es el tema de la pandemia y sindemia. En el fondo, él intenta, una investigación que viene haciendo, nos dice que la pandemia es una sindemia. Y entonces intenta desde esta conversación que va a tener hoy con nosotros, desde estos diálogos, eh, intenta hacer una lectura de todo este tema de la pandemia o de la sindemia desde una lectura social. Tenemos información que nos han transmitido los medios de comunicación y que nos han transmitido los científicos como información científica, sobre todo los científicos. Información científica, información médica y lo que los medios transmiten desde lo que la ciencia está diciendo. Pero pasando de largo frente a una lectura que también tendrían que hacer hoy los medios de comunicación, que tendría que hacer la iglesia, que tendríamos todas las personas que trabajamos con públicos, que trabajamos con la gente sencilla, una información que todos debiéramos manejar, y es la lectura social de este hecho que nos afecta a todos. Entonces, Agustín ha preparado este tema para trabajarlo con nosotros hoy. Agustín abordará en el conversatorio, abordará como 3 puntos que son el tema de la Biblia y la sindemia. Luego, en un segundo punto, Agustín abordará un tema de conceptos que hay que clarificar bien, que es el tema del brote epidémico, la endemia, la epidemia y la pandemia. Y luego el último punto en el que más se centrará será el tema de la sindemia. Agustín es muy conocido por todos nosotros, pero tengo que presentarlo, pues Agustín es misionero claretiano. Durante muchos años, al inicio de su ministerio, se dedicó al trabajo con los pueblos indígenas del Chocó. Luego se hizo estudios de teología bíblica. En este momento se está doctorando con la Universidad Pontificia de Salamanca también en el tema bíblico. Es fundador de la Fundación Universitaria Claretiana. En este momento se desempeña como encargado del Centro de Atención Tutorial en Medellín. Agustín, sin más preámbulos, te damos la palabra y bienvenido. Muchas gracias, Carlomán, y muy buenas noches para todos, agradeciendo la invitación. Bueno, lo primero, decir que hace unos días, hablando con Carlomán, pues le dije que yo había leído por ahí algún artículo sobre sindemia, y entonces el tema siempre llama la atención porque las palabras así un poco extrañas, pues siempre eso, llaman la atención. Yo no soy un experto en eso, pero Carlomán me dijo, no, vamos a hacer una charla sobre eso, y la verdad es que he venido leyendo un poco sobre este tema. Esto es más para algún médico, alguien como del área de la salud, pero bueno, uno desde mi profesión de teólogo y biblista, pues trato de profundizar, y sobre todo porque, como decía Carlomán, verlo desde un enfoque social me parece como muy interesante y muy importante para nosotros, ¿no es cierto? Eso. Lo otro que yo tendría que decir es que me da también pena porque más que un diálogo, al no ser un tema del cual yo soy un experto, pues lo puse por escrito y voy a ir leyendo y comentando. Espero que no se duerman muy rápido, que me tengan paciencia, porque yo creo que la información de alguna manera nos ayuda como a entender mejor. Lo otro es que no hay nada nuevo. O sea, la verdad es que ese enfoque de la sindemia hace mucho rato lo manejamos nosotros, más en América Latina, porque está claramente identificado pues que toda enfermedad tiene un enfoque social, que es lo que dice la sindemia, ¿no? Pero bueno, visto desde el COVID-19, pues aprovecha uno, como decía también Carlomán, por hacer una mirada crítica a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces lo único que voy a hacer es dar unas puntadas, y yo creo que luego nos toca tejer muchas cosas, hay muchísimas cosas que decir. Entonces yo voy a compartir pantalla. Este documento lo tiene el padre Carlomán,
Si alguno lo necesita, está absolutamente en borrador, no es publicable, no es nada, porque entre otras cosas yo traté de poner pues todos los links de los que hice lecturas, pero siempre falta algo a la hora de uno revisar, pero repito, el documento está ahí. Entonces voy a compartir pantalla, me disculpan, y me dicen si ahí se está viendo. Bien, ahí se está viendo. Sí se ve, padre, está bien. Bueno, listo. Entonces, a ver cómo va. Entonces, lo primero que voy a mirar es el tema de Biblia y Sindemia, ¿no es cierto? Porque, pues como les decía uno, por la condición de teólogo y biblista, pues uno cuando escucha un término, un concepto, pues lo primero que trata de asociarlo es con lo bíblico, ¿no es cierto? Y no es difícil comprobar que Jesús ya había descubierto hacía mucho rato que la enfermedad tiene causas sociales, por decirlo de una vez, ¿no? Yo voy a leer este texto de Marcos 3:1-6 y desde ahí hacemos una especie como de oración, reflexión que nos ayude como a esto, ¿no? Fíjense lo que dice el texto, que titula La curación del hombre con la mano seca. Dice, entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y les dice, es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla, pero ellos callaban. Entonces mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminar. Bien, después de leer el texto, un texto que seguramente muchos lo conocemos, uno se hace una pregunta vista desde la sindemia. ¿Por qué tantos versículos para hablar de una sanación o de una curación? O sea, miren lo que bastaría para hacerlo. O sea, yo saqué del texto literalmente. Fíjense, entró de nuevo en la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca. Entonces dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. Si el autor sagrado hubiera puesto el texto así, nadie hubiera dicho nada, hubiera dicho un milagro, hay un milagro, una sanación, curó al hombre la mano seca. Entonces la pregunta es, ¿para qué gastar 6 versículos si podía decirlo en 1 y medio? Pues la respuesta es evidente, porque para Jesús no hay sanación sin contexto, sin enfoque social. Y veamos un poco la información, o sea, ¿qué dice la información, los versículos que añadió el autor? Veamos en el versículo 1. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Sabemos que había un hombre con la mano seca paralizada en un lugar sagrado que era la sinagoga. Eso lo tenemos claro. Fíjense aquí un elemento importante. Para decir seca, se usa una forma verbal especial, exeramenen, que solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y las 2 veces en Marcos. El otro texto donde aparece es en el famoso relato de la higuera, cuando dice literalmente en 11:20, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Entonces uno cuando asocia los 2 textos, quiere decir que la mano seca es una mano sin vida, muerta, como estaba la higuera. O sea, la higuera se seca, es decir, la higuera quedó como muerta. Otro elemento interesante es que el autor sagrado no usa un objetivo, porque la idea era, uno dice, un hombre gordo, una mujer gorda, una mujer tal, flaco, que es un adjetivo pegado del sustantivo, ¿no? Esta vez usa un participio perfecto pasivo. Esto es muy importante en Biblia porque esto nos indica que la enfermedad venía desde el pasado, es decir, que había sido adquirida y cuyo efecto permanecía todavía, es decir, que no era una enfermedad congénita. Eso es muy importante porque en este sentido es una enfermedad que tiene historia y que se continúa en el presente. Es como si el autor nos quisiera decir que es un ser humano con una mano que sigue muriendo cada día. Es decir, hay alguien que sigue matando esa mano seca. Hay alguien que sigue matando a este hombre que tiene esa mano muerta. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué es lo que hace que un ser humano esté muriendo cada día a causa de su mano seca? ¿Qué es lo que hace que un ser humano? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué es lo que permite esto? Y eso es lo que hace el versículo 2 en adelante. Fíjense, el versículo 2 dice, estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. ¿Quiénes estaban al acecho y por qué? Lo sabemos por el versículo 6. Los que estaban al acecho eran los fariseos y los herodianos.
que curiosamente representan el poder religioso y el poder político respectivamente. Es decir, los fariseos son el poder religioso, lo representan, y los herodianos el poder político. Es decir, son el poder político y religioso quienes están al acecho de Jesús. Todos sabemos que fariseo es una palabra que significa separados, tuvieron mucha influencia durante el reinado de Herodes, la mayor parte eran laicos, pero también hacían parte algunos sacerdotes y la mayor parte de los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley, ¿no es cierto? Y tenían como objetivo el estudio de la Torá, etcétera, etcétera. Es decir, para los fariseos la salvación se alcanzaba por el estricto cumplimiento de la ley. Por eso están acechando a Jesús. Los herodianos eran los partidarios de Herodes y representan, como decíamos, el poder político. El problema no es curar a un enfermo, sino hacerlo en sábado. El sábado era el día especial, era ante todo el día de descanso y por tanto no se podía trabajar. Para los que violaran el precepto sabático se tenían dos castigos, la excomunión y la pena de muerte, según la gravedad de la violación. Entonces, ¿qué es lo que saben los fariseos y los herodianos? Que ellos esperan que Jesús viole la ley del sábado curando a este hombre de la mano seca y así tener una razón para acusarlo. Ya Jesús había violado el sábado alguna vez, ahora una segunda vez facilitaría una denuncia que según la ley podría sentenciarlo a muerte. Ellos saben que no será una tarea difícil, conociendo la debilidad de Jesús frente a los necesitados y al mismo tiempo de su poder de curación. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Los poderes religiosos y políticos en este caso se unen, fíjense, como la contradicción, se unen para buscar la muerte de quien quiere devolverle la vida a un hombre que vive como muerto. Prefieren defender la ley antes que la vida. Es en estos momentos cuando ambos poderes, por defender su estatus con pretextos morales, se ponen del lado de la muerte. Ejemplos muchos. En Colombia, cuando el plebiscito por la paz, los promotores del no, incluyendo muchas iglesias, vendiendo la falsa idea de que votar sí era promover la antimoral ideología de género, sin importarle las vidas que siguen sacrificadas en esta violencia absurda. Pero también en América Latina se volvió normal que líderes religiosos lancen candidaturas basadas en la defensa de la, entre comillas, moral cristiana, que suele ser misógena, patriarcal, excluyente, la diversidad sexual, etcétera, sin que a esta moral o a esta falsa moral afecte que cada día mueran en el mundo por desnutrición más de 8.500 niños. En el año 2017 murió un niño cada 5 segundos. Cerca de 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Según la ONU, en el mundo vivimos unas 7.000 millones de personas y podrían producirse y alimentarse sin problema a más de 12.000 millones. ¿Ya por qué se muere la gente de hambre? ¿No? Pero eso moralmente no es problema para la mayoría, ¿no? Según Oxfam, que esto me parece escandaloso, horrible, los mega ricos han recuperado las pérdidas ocasionadas por la pandemia en tiempo récord, mientras miles de millones de personas vivirán en situación de pobreza al menos una década. Pero eso moralmente no es problema para estos que interpretan un poco al estilo de los fariseos y los herodianos. El versículo 3 dice, al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Seguimos como escudriñando, buscando respuestas a esa dimensión social que le da Jesús a la enfermedad. Cuando Jesús le dice al enfermo que se levante, pues significa que el hombre tenía que estar agachado, sometido, oprimido, con la cabeza siempre mirando al piso. Y si lo invita a ponerse en medio es porque estaba por ahí en un rincón y aislado, ¿no es cierto? Esta exclusión estaba sustentada en las famosas leyes de pureza del Antiguo Testamento. Según el Levítico y la tradición religiosa posterior, era necesario purificarse al estar en contacto con un muerto. Por ejemplo, cuando alguien estaba con un muerto había que purificarse. Cuando se emitían emisiones corporales como el flujo de sangre, recuerdan el texto de la mujer que tiene flujo de sangre, hay que purificarse. Cuando se daba luz, también había que purificarse. Fíjense que lo curioso ahí en tema de discriminación es que si era un niño, el tiempo de purificación eran 7 días, pero si era una niña, 14 días, por el tema de la mujer era más impura. Y cuando estaba enfermo, especialmente los de lepra y tantos otros como el hombre de la mano seca, pues también tenían que purificarse. Eso, bien. Entonces el hombre de la mano seca no solo sufría por una mano muerta, sino por la exclusión de una sociedad que según el texto lo tenía agachado, con la cabeza en el piso y arrinconado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Antes de sanar la mano seca, intenta sanar una sociedad que excluye y pisotea la dignidad del hombre. Por eso le dice, levántate y ponte en medio.
El versículo 4 les dice, es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla, pero ellos callaban. Al preguntarle a las autoridades que si es lícito hacer el bien, Jesús está reiterando que la responsabilidad recae sobre ellos que representan las autoridades religiosas y políticas. La pregunta es retórica porque nadie busca la muerte, o sea, ni los fariseos ni los herodianos buscaban la muerte, eso absolutamente claro, ¿no es cierto? Era una pregunta retórica. Pero la idea de Jesús es buscar la verdad, sea porque la respuesta que le den es que no saben, pero que siguen órdenes, que podría ser la respuesta de los fariseos y los herodianos. Hombre, nosotros no sabemos, pero estamos siguiendo órdenes. Eso podría ser. O que siguen orden sabiendo lo que hacen. Eso también. Los grupos de poder suelen, y esto aquí hago una relación porque suele suceder, o sucede casi siempre, que los grupos de poder mantienen sus egoístas proyectos como en cajas de seguridad. No los dejan ver, pero contratan expertos para que los presenten ante la gente como proyectos generosos y solidarios. Poder, riqueza, egoísmo, corrupción son las bases que sustentan sus proyectos. El silencio es lo que delata que ellos, fariseos y herodianos, conocen la verdad, pero su adoctrinamiento les cierra los ojos. Esto lo vamos a ver con una empresa ahora al final sobre, por ejemplo, Postobón o las empresas de las bebidas azucaradas que suelen presentar muy bien sus cosas. Versículo 5, entonces mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. O sea, Jesús con la rabia y la tristeza sabe que si bien puede hacer el milagro de sanar una mano seca, lo que le queda muy de para arriba, muy difícil, es sanar la enfermedad social que excluye y mata. Creo que Jesús deja esa tarea pendiente para sus seguidores. Es decir, por fin se realiza el milagro. ¿No? Un hombre que ya había sido rescatado, todavía no sanado de la exclusión social, ahora es sanado de su enfermedad. O sea, el texto deja claro que Jesús sana al hombre de la mano seca, le restablece su mano y lo rescata de la exclusión porque le dice que se levante y que se ponga en el medio. Pero ya la sanación social no ocurre todavía. La sanación social es responsabilidad nuestra. Es decir, Jesús hace el milagro de curar la mano, pero la curación social, la sanación social es responsabilidad de quienes siguen, ¿no es cierto? Eso lo deja Jesús, me parece a mí, bastante claro. Se parece mucho a lo que hacemos hoy frente al COVID, solo preocupados de encontrar la vacuna porque sabemos que sana la enfermedad, pero las causas sociales que la generaron y la alimentan siguen intactas. Dice el versículo 6, en cuanto salieron los fariseos se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Entonces Jesús está a punto de encontrar la muerte por el hecho de denunciar que por encima de todo está la vida. Si la sindemia indica que para la sanación de cualquier enfermedad se debe tener en cuenta sus factores biológicos y los factores sociales, creo que Jesús ya tenía muy claro el concepto. Bien, este es como el primer punto. Si alguien deja un minuto, si alguna pregunta, alguna inquietud, aunque sea para que respiremos después de toda esta, porque todavía falta mucho esto por decir. Entonces, un minuto, si alguien alguna inquietud, pregunto, si no, para continuar. Muy bien. Entonces, cuando hay alguna pregunta, pues hacen una señita a través de Calorman y estoy pendiente. Sí. Voy entonces a volver a compartir pantalla. Y voy a pasar a un segundo punto que son algunos conceptos. Aquí es donde, si ustedes me preguntan de aquí para atrás lo que quieran, en términos bíblicos, de aquí en adelante se me complica más la cosa, pero bueno. Dicen, o sea, el 11 de marzo del año 2020, el director general de la Organización Mundial de Salud puso en alerta al mundo cuando dijo sobre el coronavirus lo siguiente: desde la OMS hemos llevado a cabo una evaluación permanente de este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los alarmantes niveles de inacción. Por estas razones hemos llegado a la conclusión de que el COVID-19 puede considerarse una pandemia. Claro, inmediatamente nos preguntamos como cuáles son los niveles de afectación de una enfermedad antes de ser sindemia, o sea, por dónde pasa. Lo primero que hay es cuando se habla de un brote epidémico, se refiere a la aparición de una enfermedad repentina debido a una infección en un lugar y un territorio específico, brotes de sarampión, de meningitis, etcétera, ¿no es cierto? Eso se extiende por unos 2 o 3 meses. Cuando esa enfermedad contagiosa afecta de manera continua y cíclica, es decir, que afecta continuamente y se da cada año, 2 o 3 meses, se convierte en una enfermedad endémica. Por ejemplo, la gripe es una enfermedad endémica. El cólera en Haití se convirtió era una epidemia que se convirtió en endemia, ¿no es cierto?
La epidemia, o sea, cuando ese brote epidémico se descontrola y comienza a propagarse rápidamente en una población determinada, se mantiene en el tiempo y afecta simultáneamente a un grupo de personas, ya se convierte en una epidemia, ¿correcto? Y luego, para hacer esa epidemia, para convertirse en pandemia, se necesitan dos criterios. Primero, que la epidemia afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria interna en cada sitio local. Y se caracteriza por propagarse muy rápidamente y por causar un número alto de víctimas. El COVID-19, mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en China, la situación era calificada de epidemia. Pero en el momento en que salta a otros países y empieza a haber contagios comunitarios en más de un continente, se convierte en pandemia. Aquí hay un cuadro con las principales epidemias en la era cristiana de pandemias en la humanidad. Resalté algunas con un número alto de muertos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la peste Justiniano, que era la peste bubónica, que fueron entre 25 y 45 millones en el año 541 después de Cristo, de la era cristiana. Luego, por ejemplo, la muerte negra, que es la peste la gripe española, por decir otra, entre 50 y 100 millones, que fue ya en el siglo XX, 1918, y ahí hay otra, gripe asiática, gripe de Hong Kong, luego el SIDA, que es entre el 2005 y 2012, cuando fue el brote fuerte, 36 millones desde 1985 de muertos, ¿no es cierto? Y el COVID, fíjense que hemos hablado de 50, 100, 75, tal. El COVID hasta el junio 22, o sea, hasta antier, iban 3.874.630. Es decir, que a lo largo de toda la historia han habido unas pandemias que han afectado a la humanidad. Simplemente por cultura general, como decimos. O sea, en el continente americano el primer registro de una pandemia fue en el año 1520 a causa de la viruela. Esta llegó desafortunadamente para los indios precisamente cuando ellos luchaban para defender su capital de los invasores españoles, ¿no es cierto? Para los indígenas fue la debacle, pero para los españoles lo interpretaron como una señal divina, para que vean ustedes, por eso lo digo como cultura general, para ver cómo se aprovechan y a veces se manipulan estos episodios. El cronista Francisco Aguilar escribió: Dios consideró adecuado enviar la viruela a los indios y hubo una gran pestilencia en la ciudad. La viruela traída por los españoles exterminó entre 1/3 y la mitad de la población indígena de México. Bien, este es el segundo punto, que es un tema de conceptos, y nos metemos a la sindemia. El 26 de septiembre del 2020, Richard Horton, que es el director de una revista muy prestigiosa llamada The Lancet, publicó un artículo donde afirmaba que el COVID-19 no es una pandemia, sino una sindemia. El nuevo término resultaba desconocido, pero interesante. Si nos preguntamos qué es sindemia, vamos a responderlo con el mismo artículo de Horton, ¿no es cierto? Con este artículo. Él dice en el artículo que para enfrentar el coronavirus el mundo ha utilizado una estrategia demasiado estrecha y pobre. Se considera que la única causa de esta crisis es una infección. Por esto, toda la estrategia de curación se enfoca en una vacuna que corte la transmisión viral. Una prueba de esto es que los gobiernos se han apoyado solamente en especialistas de enfermedades infecciosas. No hemos visto que los gobiernos tengan antropólogos, sociólogos, psicólogos, un equipo interdisciplinario, no, especialistas en enfermedades infecciosas. Y dice Horton que el asunto es más complejo. En el COVID-19 interactúan dos categorías de enfermedades. Una es la infección como tal, esa que causa el coronavirus, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Y otras enfermedades no transmisibles, que es la que nosotros llamamos comorbilidades, como obesidad, hipertensión, cáncer, diabetes, etc. La interacción de estas dos categorías de enfermedades, la infección y las enfermedades no transmisibles, asociadas a situaciones de inequidad social y económica, agrava los efectos adversos de cada enfermedad por separado. Por esto el COVID-19 no es una pandemia, sino una sindemia, porque se juntan tres cosas: la infección, las comorbilidades y la inequidad social y económica. Eso es lo que es la sindemia fundamentalmente. Esta noción de sindemia fue planteada por primera vez por Merrill Singer, un antropólogo médico norteamericano a mediados de los años 90. Es un neologismo que une las palabras sinergia y pandemia para referirse a la manera como una o más pandemias interactúan con problemas sociales para hacerse más dañinas que la suma de sus efectos individuales.
En el año 2017, este médico antropólogo, Meryl Singer y otros colegas, escriben en la revista Lancet un artículo donde plantean que un enfoque sindémico revela interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, para el tratamiento y para una política de salud. Por tanto, combatir el COVID-19 implica al mismo tiempo combatir las enfermedades no transmisibles y la desigualdad social. Las enfermedades no transmisibles son una causa desatendida de mala salud en los países más pobres. Lo más importante de ver el COVID-19 como una sindemia es subrayar sus orígenes sociales. La vulnerabilidad de personas mayores, de comunidades étnicas negras, asiáticas y minoritarias y de los trabajadores, a quienes comúnmente se les paga mal y con menos protecciones sociales, apuntan a una verdad hasta ahora apenas reconocida, a saber que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna protectora, la búsqueda de una solución puramente biomédica para COVID-19 fracasará. A menos que los gobiernos diseñen políticas y programas para revertir las profundas disparidades, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras contra el COVID-19. La crisis económica que avanza hacia nosotros no se resolverá con un fármaco ni con una vacuna. Acercarse a COVID-19 como una sindemia invitará a una visión más amplia que abarque la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. En síntesis, ¿qué es lo que es una sindemia a manera de síntesis? Es un nuevo concepto que une lo biológico con las cuestiones sociales, económicas, políticas y ecológicas. Nos queda claro. Lo segundo es que este concepto de sindemia nos ayuda a entender que el COVID-19 en la mayoría de los casos no es una enfermedad letal. Se agrava cuando se combina e interactúa con otras enfermedades no transmisibles y con contextos sociales vulnerables. Por estas razones es que afecta a los países más pobres, como vamos a ver ahora. Porque algunos estarán diciendo, no, pero se murieron mucho en los países ricos, ¿recuerda el año pasado? Bueno, ahora lo miramos más despacio. ¿Qué otra cosa? En la sindemia del COVID-19 interactúan tres factores. Ya decimos, porque vamos a desarrollar esos tres factores. Primero, la infección. Segundo, las enfermedades no transmisibles, que son, repito, las comorbilidades. Y tercero, la condición social. Y finalmente, no hay duda que los esfuerzos se han puesto sobre todo en combatir la infección a través de una vacuna. Un poco en investigaciones sobre la CNT, que llamamos comorbilidades, pero muy poco en el factor social. Vamos a mirar con sentido crítico cada uno de estos tres factores: el factor biológico, la infección, el factor NT, comorbilidades, y el factor social. Voy a mirarlo, pues lo que hago es sacar algunos datos, pero trato de hacer una lectura crítica de algunas de estas cosas. Vamos a mirar el tema del factor biológico, la infección. Tendríamos que aplaudir la velocidad con que se descubrieron y se vienen produciendo las vacunas contra el COVID-19. Nos quedan, sin embargo, varias inquietudes. La primera, la velocidad del descubrimiento depende de dos cosas. Depende fundamentalmente, ¿qué? De la riqueza de los afectados. Vea este ejemplo. La enfermedad del ébola apareció en el año 1976 en el Congo y en Sudán del Sur. Su brote más grande ocurrió entre 2014 y 2016, cuando alcanzó, ojo, una tasa de letalidad o mortalidad del 63%, muchísimo más alta que el COVID-19, que más o menos puede llegar a un 3,4% aproximadamente. El ébola está cumpliendo 45 años y todavía no hay vacuna ni terapias que la controlen. Es evidente que la velocidad no depende del número de muertos, sino de la riqueza del país afectado. Esto lo demuestra un cuadro con los 7 virus más mortales que afectan a países pobres o de medios ingresos y que por supuesto aún no tienen vacuna. Ahí están los 7: coronavirus, SARS, MERS, la fiebre del virus del ébola. Es decir, es para mostrar cómo uno se alegra de la velocidad de la vacuna. Claro que nos alegramos, pero sigue evidenciando una inequidad en el mundo enorme. O sea, en cosas grandes está lo pequeño. Usted tiene plata y tiene posibilidad de ir al mejor hospital. Es decir, la riqueza está determinando incluso esto, y lo vamos a seguir profundizando en este tema de la producción y la cobertura, que me parece absolutamente escandaloso. Según la Global Commission for Post-Pandemic Policy, de noviembre del 2020, ojo, del noviembre del año pasado a mayo de este año, se fabricaron 2.103.275.122 dosis de vacunas, de las cuales se han aplicado unos 2 billones. Perfecto. Se requieren 11 billones de vacunas para lograr la inmunidad colectiva. Esto significa que la provisión hasta ahora solo vamos en el 20%.
Pero hagámonos una pregunta. ¿A quiénes se les ha aplicado esas 2 millones de dosis de vacuna? Y ahí sí pongámonos a llorar. Haciendo memoria, lo que ahora se los decía, haciendo memoria de los comienzos del COVID-19, cuando vimos que la pandemia se había ensañado con los países ricos, sabíamos que tendríamos una vacuna en tiempo récord. También creímos que por esta vez los países pobres, gracias a una mayor población juvenil, porque decía que a los jóvenes les daba menos, íbamos a tener una menor tasa de mortalidad. Sin embargo, todo cambió este año, cuando los países ricos también se ensañaron en controlar y acaparar las vacunas. Milagrosamente, ¿te recuerdan el año 2020, el año pasado, lo que se veía en Italia, en España, en Europa, en Estados Unidos? Era alarmante. Pero milagrosamente en el año 2021, cuando comienza la vacunación, redujo las tasas de mortalidad. Fíjense, en los países ricos pasó del 59 al 15%, gracias a mi Dios, se mermó. Pero qué dolor que mientras eso, los países más pobres aumentaron la tasa de mortalidad del 7 al 42%. Y los países llamados en desarrollo pasaron del 33 al 42%. Esto se explica, y sigue lo escandaloso, esto se explica al comprobar que en mayo de este año 2021, ojo, 1 de cada 4 personas de los países ricos había recibido al menos una dosis de la vacuna. 1 de 4. Ustedes saben cuánto en los países pobres, solo 1 de 350 personas se había vacunado. A pesar de que estos países pobres representan entre el 51 y el 96% de la mortalidad global. Incluso la OMS se pronunció al respecto muy duro y dijo una cosa muy dura, entre comillas: la crisis de vacunas COVID-19 denota una desigualdad escandalosa que está perpetuando la pandemia. Sigue diciendo: un pequeño grupo de países fabricantes y compradores de la mayor parte de las vacunas del mundo controlan el destino del resto del planeta. Y terminan diciendo: la pandemia no terminará a menos que la transmisión esté controlada en todos los países. Esto lo dijo el director de la OMS el 24 de mayo. Pero sigue siendo todavía un escándalo que Canadá haya realizado un pedido de 338 millones de vacunas que le permiten vacunar 5 veces su población. Con los pedidos que hizo el Reino Unido pueden vacunar 3.6 veces su población. La Unión Europea puede vacunar 2.7 veces la población, Australia 2.5 y Estados Unidos 2 veces la población. Por eso Estados Unidos se puede dar el lujo de regalar 55 millones de vacunas. Es decir, pero sigue el escándalo de esta desigualdad en la producción y aplicación de las vacunas. El proceso de vacunación, fíjense este proceso de vacunación. Estoy haciendo con corte el 26 de mayo de ahora del 2021. En América del Norte habían vacunado 59 personas por 100 habitantes. En Europa 44. En América del Sur 26. En Asia 20. En Oceanía 11. ¿Sabe cuánto habían vacunado en África? 2 personas por cada 100 habitantes. América Latina y el Caribe, según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, sufre de esta desigualdad en la adquisición de la vacuna. El 19 de mayo del 2021 denunció la flagrante brecha que existe en el acceso a la vacuna, pues solo el 3% de la población de América Latina y el Caribe completó su dosis. Realmente escandaloso. Pero también es un escándalo el egoísmo de las patentes. La tecnología, el conocimiento y la producción de las vacunas están privatizadas bajo la premisa legal de protección de la propiedad intelectual. Se ha propuesto flexibilizar o suspender las patentes de protección intelectual. India y Sudáfrica solicitaron el 2 de octubre del año pasado la suspensión de las patentes ante la Organización Mundial del Comercio. Hoy la propuesta la respaldan 58 gobiernos y la apoyan más de 100 países, incluidos Estados Unidos y China. Lo tenemos que decir que en la votación de octubre Colombia se opuso. ¿Recuerdan el texto bíblico de Marcos 3:1-6? Los que cumplen esos que acechaban son los que cumplen estrictamente lo que los poderosos le ordenan, aunque con ello mueran millones de personas, que no le importó nada al gobierno colombiano en esa votación que se hizo en la OMC. ¿Duele o da más rabia? No, yo creo que las dos. Duele y da más rabia más bien. Cuando se sabe que las farmacéuticas se están enriqueciendo con la producción de vacunas, recibieron fondos públicos. Esto es dinero de los contribuyentes, de las universidades y otras instituciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo,
GlaxoSmithKline y Sano Pasteur recibió 1.740 millones de euros. Novavax, que es una vacuna que está por salir, que dicen que es muy buena en Estados Unidos, recibió 1.740 millones de euros. AstraZeneca y la Universidad de Oxford, 1.400 millones de euros. Johnson Johnson, 1.250, Moderna, 800, Pfizer, 370. Es decir, que no, o sea, recibieron una inversión de lo público, pero tienen todas las ganancias privadas. Bien, ese era el primer factor, que era el factor que decíamos de la infección, de la vacuna, ¿no es cierto? Veíamos ese sentido crítico. El segundo factor es las enfermedades no transmisibles, las comorbilidades. Una palabra que casi no la digo fácilmente, la comorbilidad. En un documento de la OMS se afirma que un 22% de la población mundial padece alguna enfermedad preexistente que los hace más vulnerables al COVID-19. La mayoría de estas enfermedades son enfermedades no transmisibles. Por las enfermedades no transmisibles mueren cada año en el mundo 41 millones de personas, lo que representa el 71% de las muertes en el mundo. El mayor número por año corresponde a las enfermedades cardiovasculares, 17.9, al cáncer, 9, etc. Hay que destacar que el 85% de estas muertes por enfermedades no transmisibles ocurren en países pobres o de ingresos medios. Las enfermedades no transmisibles que más interactúan con el COVID-19 son la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer. Las enfermedades no transmisibles hacen que las personas sean más vulnerables al COVID-19. Un estudio realizado en septiembre de 2020 determinó, fíjense lo siguiente, que pacientes en estado crítico con COVID-19 tenían al menos una comorbilidad. En Wuhan, en China, el 48% tenían una comorbilidad. En Nueva York, el 71.9%. Y en Italia, el 98.9% de los que están en estado crítico tenían alguna comorbilidad, ¿no es cierto? La interacción es innegable. Yo creo que el COVID-19 nos ayuda a tomar conciencia de lo riesgoso que es tener el virus y alguna de estas enfermedades no transmisibles. Hay un consenso de esa interrelación que tiene. No voy a ahondar en las enfermedades no transmisibles o comorbilidades. Hay suficiente literatura sobre cada una de ellas. Voy a centrarme solo en aquellas que están representando mayor riesgo para América Latina. Entonces veamos las comorbilidades que más afectan a América Latina son diabetes, hipertensión y obesidad. Hay dos estudios que yo presento ahí, uno que se hizo en México, donde dice que esas tres enfermedades, y otro que se hizo en Colombia, donde dicen que el sobrepeso representa el 56-65% de la población, la hipertensión 24%, o sea, estos estudios y muchos otros indican que en América Latina las comorbilidades que generan más mortalidad al interactuar con el COVID-19 son la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Voy a hacer una breve descripción de cada una de ellas para luego notar que las causas y las consecuencias de estas enfermedades, de estas comorbilidades, son bastante similares para las tres enfermedades. Primero, la diabetes. En América Latina hay unas 62 millones de personas que padecen diabetes tipo 2, un número que se triplicó desde el año 80. Se caracteriza por los elevados niveles de glucosa, azúcar en la sangre y el organismo deja de producir total o parcialmente insulina. ¿Qué me interesa? ¿Cuáles son las causas? Obesidad o el sobrepeso, la inactividad física y las dietas con alto contenido calórico de bajo valor nutricional. Las consecuencias son enfermedades cardiovasculares, ceguera, nefropatía, úlceras en los pies, entre otros. Segunda enfermedad, la hipertensión arterial es la causa principal de las enfermedades cardiovasculares. En América la padecen aproximadamente 250 millones de personas. Las enfermedades cardiovasculares son responsables del 30% de las muertes en el continente. Las causas, consumo excesivo de sal, mala alimentación, la falta de actividad física y la obesidad. Consecuencia, enfermedades cardiovasculares. La obesidad, que me parece a mí clave, por lo que quiero tocar, en este caso por lo que quiero tocar, ¿no? En el mundo en los últimos 31 años la población mundial ha engordado entre 5 y 6 kilos, según un estudio de mayo del 2019 realizado por el Imperial College de Londres. Un informe del periódico El País de España del febrero del 2020 afirma que en el mundo más de 2.000 millones de personas sufren sobrepeso y obesidad, que corresponde a una cuarta parte de la humanidad. De este total mueren unas 40 millones de personas por enfermedades relacionadas como la diabetes, hipertensión, etc. El 55% de los afectados se encuentran en zonas rurales. 7 de cada 10 adultos con sobrepeso u obesidad viven en países con ingresos bajos y medios. En América Latina,
Fíjense que en el 2006 había 239 millones de personas con sobrepeso. En el 2016 había aumentado a 315 millones, casi la mitad de la población total. Estoy tratando de decir que el tema de la obesidad es una cosa muy seria entre nosotros. Y desde el año 2016 se estima que 6 de cada 10 adultos son obesos. Según la UNICEF, en un informe del 2020, el 30% de los niños y niñas en América Latina y el Caribe tienen sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son las causas? Y aquí me quiero ir acercando porque realmente es una de las comorbilidades más peligrosas que tenemos, ¿cierto? Las causas es cuando se ingieren más calorías de las que se pueden quemar con la actividad física, al consumir alimentos y bebidas ultraprocesadas, ricas en azúcares y grasas. Estas calorías se acumulan y se forman en grasa. Consecuencias, fíjense la cantidad de consecuencias de la obesidad. Hipertensión y enfermedades cardiovasculares, ataques cardíacos, etc. Diabetes, cáncer, dislipidemia, que es el tema de colesterol y triglicéridos, enfermedades del hígado, apnea del sueño, problemas respiratorios, artrosis, cálculo biliar, problemas del hígado, problemas ginecológicos, tremenda cantidad de cosas. Llama la atención que las tres enfermedades, diabetes, hipertensión y obesidad, tienen una causa común, la mala alimentación. Por mala alimentación entendemos alimentos y bebidas ultraprocesadas, ricas en azúcares y grasas. Otra manera de decirlo es bebidas azucaradas y comida chatarra. Lo anterior lo confirma la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, cuando dicen que las bebidas azucaradas, los snacks de alta densidad energética y la comida rápida, todos ellos ultraprocesados, contribuyen a la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y varios cánceres. Queda clarísimo entonces que una mala alimentación y la falta de actividad física son el mejor abono para sembrar en nuestros cuerpos las principales comorbilidades que interactúan con el COVID-19 y que provocan la muerte. Quiero insistir en esto porque, y voy a centrarme en eso, porque nota también lo difícil que es la lucha contra los poderes que controlan y manejan este tipo de alimentos ultraprocesados, etcétera, ¿no? Voy a mirar un ejemplo y lo coloco aquí. Las bebidas azucaradas, según la Asociación Colombiana de Educación, ¿qué se entiende por bebidas azucaradas? Son las bebidas fabricadas con endulzantes adicionadas tales como gaseosas, refrescos, jugos industrializados, bebidas energizantes, aguas saborizadas, bebidas con té y para deportistas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud afirmó que en el año 2016 la ingesta de azúcares libres, entre ellos los contenidos en productos como las bebidas azucaradas, es uno de los principales factores que están dando lugar a un aumento de la obesidad y la diabetes en el mundo. Mire este cuadrito, para que uno se asuste, empezando por uno, ¿no? Una Coca-Cola de 66 gramos tiene 12 cucharadas de azúcar. Una 7-Up de 70 gramos tiene 14. Una Fanta de 56 gramos tiene 11 cucharadas de azúcar. Una Pepsi de 68 gramos tiene 13.6 cucharadas de azúcar. Una Sprite de 54 gramos tiene 10 cucharadas de azúcar. Para quemar las calorías de una Coca-Cola, por ejemplo, un adulto promedio tendría que caminar a paso ligero durante 45 minutos. Y aquí me acerco a lo que quiero decir. O sea, podemos decir que la culpa primera está en la persona que consume. Claro, nadie lo obliga, dirán muchos, etcétera. Cada uno es libre de tomar y comer lo que quiera y no se cuida, etcétera. Pero aquí quiero decir que la culpa mayor o anteprimera está en quienes producen, venden y se enriquecen con los alimentos y bebidas ultraprocesadas. Aquí voy a hablar de los fabricantes. Estos días pregunté a Google ganancias de Postobón 2020 para que vea que son tramposos en todo. Lo primero que aparece es, cuando uno dice Google, lo que aparece no es las ganancias, sino que aparece un artículo del Diario La República del 14 de abril del 2021, que entre otras cosas es propiedad de Ardila Lule, el dueño de Postobón, que es la empresa más grande de gaseosas en Colombia, o de refrescos. Y fíjense lo que decía textualmente, la inversión, fíjense, en vez de hablar de ganancias, no decía la inversión de Postobón en programas de sostenibilidad aumentó 70% durante 2020. Postobón presentó su informe de sostenibilidad en 2020 y destacó que la inversión hecha en programas socioambientales fue de tantos miles de millones, un 70% más. Y que su ganancia fue 2.9 billones de pesos. Ahora vamos a ver qué son trampas, o sea, son una manera de manejar terrible para inducir a la población a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas.
Las empresas productoras de bebidas azucaradas y comida chatarra, como en el Evangelio de Marcos 3:16, han sometido al consumidor no por la fuerza, no, sino con la trampa en sus presentaciones, la persuasión a través de comerciales engañosos y con lobby costosos para impedir a toda costa que se afecten sus empresas y sus ventas. Vamos a dar algunos ejemplos. Primero, hay una Educar Consumidores, una ONG que lucha contra esto, dice que un estudio realizado en el 2016 al 2018 descubrió que la información rotulada en las bebidas azucaradas en Bogotá era engañosa, pues la mayor parte de las bebidas contenían un 20% más azúcar con respecto a lo que anunciaban sus etiquetas. Pero vamos a ver qué sigue pasando. La cosa que me parece a mí terrible, la guerra sucia de las empresas de bebidas azucaradas. Es decir, lo que estoy tratando, y por eso me centré, repito, tanto en este tema, es porque si nosotros queremos luchar contra el COVID-19, además de la vacuna, tenemos que trabajar con nuestras comunidades mucho este tema de la alimentación sana, ¿no es cierto? Eso es una prioridad enorme que nos cuesta, y más en los países pobres, porque todos los indicadores y toda la práctica, etcétera, dicen que es que comer comida chatarra resulta más barato, además de muy buen sabor, etcétera. Entonces, ahí tenemos una lucha enorme, pero además, que es lo que yo quiero demostrar, que es una lucha muy difícil, porque estas grandes empresas hacen lo que sea para no dejar de vender y enriquecerse. Y aquí les pongo un ejemplo de la guerra sucia de estas empresas. Esta asociación Educar ha sido víctima de las estrategias mafiosas de las empresas para silenciarlos. Así que registraron un artículo del New York Times del 13 de noviembre de 2017 titulado "Nos silenciaron, la lucha en Colombia por grabar las bebidas azucaradas". Mire lo que dice el artículo. Todo comenzó con llamadas amenazantes, fallas extrañas en las computadoras de la oficina y hombres en autos estacionados que le tomaban fotografías a la entrada de la sede del pequeño grupo de defensa de los consumidores. Poco después, Esperanza Cerón, la directora del grupo, notó que dos hombres a bordo de una motocicleta seguían su sedán Chevy durante el recorrido del trabajo a su casa. No sabían quiénes eran y trató de perderlos en el tráfico de la hora pico en Bogotá, pero la alcanzaron y se pusieron a los costados de su auto mientras le golpeaban las ventanas. "Si no se calla la boca, ya sabe cuáles van a ser las consecuencias", le gritó uno de los hombres, según explicó Cerón en una entrevista reciente. Dice luego que esta señora Cerón le informó a las autoridades de la fiscalía. ¿Qué es lo que había pasado? Que había molestado a una industria multimillonaria, los fabricantes de refrescos y otras bebidas azucaradas. Esta organización Educar Consumidores, que era la defensora más visible de la propuesta para establecer un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas, eso era lo que estaba haciendo. O sea, estaban planteando el imponer un impuesto del 20% a estas empresas. Y eso iba a ser sometido a consideración del Congreso de la República en Colombia. Entonces, el grupo de Cerón recibió de los Estados Unidos unos fondos de varias ONGs, entre esas varias de Estados Unidos, y pudo hacer un anuncio en televisión donde se advertía a los consumidores que la ingesta de bebidas llenas de azúcar podían provocar obesidad y otras enfermedades como la diabetes. Y eso alertó a la empresa, concretamente Postobón, Coca-Cola, Pepsi, a todas las que están acá. La reacción fue atroz. Fíjense, la Superintendencia de Industria y Comercio, que se supone que protege al consumidor, en respuesta a una demanda interpuesta por la refresquera más importante, por Postobón, que calificó ese anuncio publicitario como engañoso, le ordenó que se retirara el comercial de la televisión. Y luego la agencia fue más lejos. Le prohibió a Cerón y a su organización y a sus colegas que discutieran públicamente los riesgos a la salud de consumir azúcar o serían multados por $250,000. En otros lugares del mundo, las refresqueras han trabajado asiduamente para explotar su influencia económica y conexiones con el gobierno. En una serie de correos electrónicos internos de Coca-Cola que fueron divulgados, los ejecutivos de la empresa describían diversas estrategias para ganarse a ministros gubernamentales y otros funcionarios en Bosnia, Herzegovina, en Ecuador, en Portugal y algunas regiones de España. Actualmente se discute un proyecto de ley en el Congreso colombiano sobre medidas al consumo de bebidas azucaradas y la comida chatarra. Según el periódico digital La Vorágine, en artículo publicado el 17 de abril de 2021, la representante a la Cámara por el Partido Verde, Catherine Miranda, que fue autor y ponente del último proyecto de ley para aprobar el impuesto a las bebidas azucaradas en agosto 2020, explica cómo funciona el lobby que hundió el gravamen en el Congreso.
Cada vez que nosotros sacamos este tipo de proyectos, los lobistas contratados por estas empresas se acercan. Miranda afirma que un voto en contra del impuesto puede estar valiendo 50, 100 y 200 millones de pesos. Depende de qué tan adelantado esté el proyecto y del impacto que tenga. Carolina Piñero de Red Papás coincide, dice, es una guerra muy sucia. Tú vas con evidencia, con datos, con información, pero la industria es una planadora que desinforma, asusta a la gente y presiona a los congresistas. Y recuerda cuando en medio de una de las discusiones del impuesto, Coca-Cola amenazó con cerrar sus plantas en el país. El mensaje era, o hacen las leyes a mi acomodo o me voy de Colombia. De otras cosas, el presidente Duque recibió 512 millones de la industria de bebidas azucaradas para su campaña presidencial pasada. Y luego me encuentro con otro artículo donde me pareció ya el colmo porque estas empresas no respetaron ni la pandemia. Es un informe que se publicó el 17 de noviembre del 2020, perdonen el error ahí, por una ONG especializada en derechos de la salud, Global Health Advocacy Incubator, donde se denuncia a empresas de bebidas azucaradas y comida chatarra como Coca-Cola, McDonald's, Nestlé y Pepsi-Cola, que increíblemente aprovechan la pandemia del COVID-19 para promover sus alimentos ultraprocesados a poblaciones especialmente vulnerables en el mundo. El informe se titula Enfrentando dos pandemias y luego el subtítulo es Cómo la gran industria de alimentos y bebidas socavó la salud pública en la era del COVID-19. Dice el artículo, dice, la falta de regulaciones para alimentos saludables en todo el mundo permitió a la gran industria de alimentos y bebidas utilizar la crisis mundial del COVID-19 presentándose públicamente como corporaciones responsables al tiempo que directa e indirectamente influían en las políticas y colocan a las personas desfavorecidas en mayor riesgo. Estas mismas corporaciones cuyos alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas ya estaban contribuyendo al aumento de las tasas de obesidad, malnutrición y enfermedades relacionadas con la dieta, utilizaron la pandemia para posicionarse, así como sus productos que no eran saludables, pero los presentaban como esenciales y seguros, y así lograron eso. Esta ONG hizo un estudio de más de 200 ejemplos de 18 países entre marzo y julio del 2020. Y basándose en estos ejemplos, quedó claro que la gran industria de alimentos y bebidas estaban trabajando fuertemente para posicionarse como una parte crucial de la solución de la pandemia, mientras aumentaba sus ganancias obstaculizando el avance de las políticas de salud pública. Miren lo que encuentra el estudio, que los manejaron para su beneficio. Primero, limpiaron su imagen pública con acciones de solidaridad, entre comillas, relacionadas con la pandemia. Entonces, mientras promocionaban agresivamente sus marcas de comida chatarra y bebidas azucaradas, donaron productos ultraprocesados a niñas y niños en programas escolares y poblaciones de bajos ingresos cuando estas personas necesitan alimentos nutritivos. Por ejemplo, en Sudáfrica, Coca-Cola colaboró con una organización sin fines de lucro para donar refrescos a los centros de salud locales. Entre ellos había incluso un centro de atención para la obesidad. Se presentaban así como donantes. Promocionaron alimentos y bebidas ultraprocesadas no saludables como productos esenciales y seguros, equiparando seguridad alimentaria con alimentos saludables. Financiaron, esto es terrible, financiaron plataformas educativas en línea destinadas a ayudar a niños y niñas a aprender durante la cuarentena, combinando peligrosamente el marketing con la información educativa y posicionando a estas corporaciones como fuentes confiables de información relacionada con la salud. Incluso hubo una plataforma de aprendizaje en línea utilizada por escuelas en Estados Unidos que presentaba publicidad de comida chatarra. Públicamente circularon una narrativa de salud y bienestar, mientras aprovechan la pandemia como una forma de retrasar políticas alimentarias saludables. Por ejemplo, en México intentaron usar el COVID-19 como excusa para posponer una nueva ley de etiquetado frontal de advertencia. Promovieron la comida chatarra como un tónico para tiempos difíciles, vinculando la comida poco saludable con sentimientos atractivos como la comodidad, la nostalgia y la unión familiar. En Brasil, por ejemplo, Burger King promovió su servicio de entrega de comida rápida con el pretexto de ayudar a las personas a mantenerse seguras en casa. Y otra, finalmente, vincularon sus alimentos y bebidas ultraprocesados con causas benéficas,
ayudando a los consumidores a sentirse bien con compras poco saludables. Por ejemplo, en Estados Unidos, Coca-Cola se asoció con Uber Eats para donar a Feeding America una comida por cada pedido realizado. Feeding America es como lo que nosotros conocemos como bancos de alimentos para los pobres, que existen en Estados Unidos. Entonces aprovechaban esa relación con Uberfeed y donaban. Entonces así se fueron. Estas intervenciones corporativas permitieron a la gran industria de alimentos mejorar su imagen, fortalecer las marcas, aliarse con los que toman decisiones en los países, ganar influencia política, posicionar sus negocios como socios de salud pública durante esta emergencia, incluso cuando aprovecharon estas oportunidades para promover sus productos no saludables. Bien, hasta aquí no queda duda que si bien cada persona es culpable de alimentar las comorbilidades que más actúan en el COVID-19, diabetes, hipertensión arterial y obesidad, son las empresas de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas las que tienen mayor culpa al poner en riesgo la vida del mundo por egoístas intereses económicos. Como agentes de pastorales sociales, ¿qué podemos hacer para que nuestras comunidades se incluyan en la lucha contra el COVID-19, la lucha por una alimentación saludable que vaya eliminando las bebidas azucaradas y la comida chatarra? ¿Cómo ayudar a la gente a tomar decisiones nutricionales más saludables en estos momentos de sindemia? ¿Cómo lograr que nuestros gobiernos prioricen la salud pública por encima de los intereses y las ganancias privadas? Bien, esto como el segundo punto, son las 8:07, me quedan unos minutos. Para el último punto, no sé, Carlos Mann, si alguna pregunta, por lo menos descanso la garganta un minuto, si alguna inquietud, algo. Me regalan otros 10 minuticos y ya ahí termino. Carlos Mann, el micrófono. Hasta 15 minutos te podemos regalar. Entonces, si alguno o alguna tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y vamos haciendo las intervenciones. Bueno, entonces continuamos. Aurorita está ahí con la mano. Ahorita sí, Aurora tiene la palabra. Justi. Justi. Sí. Mira, Agustín, el otro día hablaban de que el Congreso había aprobado esto de las... Eso ¿cómo va o qué efectos tendría en relación a todo lo que tú nos has dicho en este momento? Y suponiendo que el Congreso ya aprobó ¿eso está realmente aprobado o van a aprobarlo o eso sí será posible? Sí, o sea, en la mayor parte de los países de América Latina se han venido ya implementando después de esa lucha que hemos dicho que ha sido tan dura, tan difícil, se han ido implementando ya. Y una cosa muy curiosa es que, pero es una medida que ayuda el colocarle impuestos a estas bebidas azucaradas, pues a estas empresas, ¿no? Eso ya se ha venido logrando, en Colombia ya pasó, la discusión sigue todavía viva, pero ahí como lo que habría que señalar son esas dos cosas, ¿no? Saber que así como las empresas de cigarrillos siguen produciendo cigarrillos, para que todo el mundo sabe lo que es, pues ellos van a seguir produciendo amparados en que dan trabajo, en que tal, y sobre todo con esas estrategias de publicidad como las que decíamos que habían utilizado aún en tiempos de esta sindemia, ¿no es cierto? Y lo otro es que nos toca trabajar a otro nivel de comunidades, pero con mucha probabilidad en todos los países de América Latina y en el mundo, así como se ha logrado lo de los cigarrillos, se va a lograr lo de las bebidas azucaradas, lo de estos alimentos ultraprocesados, que al menos tengan un impuesto, pues, que debería de tener, no deberían era como existir, o deberían, el impuesto era que produjeran alimentos sanos, ¿no es cierto? Saludables, esa sería, ¿no? Bien, entonces doy la palabra a Jesús Alfonso Flores y luego a Aurora Durán. Gracias. No, simplemente, muchas gracias, Agustín. Como precisar lo que también se ha estado planteando, de que todos esos productos malsanos no son alimentos, sino productos comestibles. Entonces es la diferenciación entre producto comestible y alimento. Que es donde está la trampa de presentarlo como alimento, porque es un producto que inicialmente no nos envenena, nos genera adicción, ¿sí? Para generar toda la problemática. Entonces,
simplemente quería como precisar ese concepto. Y la pregunta que hace Justi, pues la ley finalmente fue aprobada, estaba en conciliación en de las dos cámaras. Finalmente, no he escuchado la noticia final de cómo quedó el texto, pero estaban en conciliación para luego ser presentado a la presidencia, pero ahí varios hicieron alerta porque querían poner trampas en el texto final. Entonces, realmente en este momento no sé cómo quedó el texto final. Sí, gracias, Chucho, por esa precisión entre los alimentos y lo comestible. Eso es muy importante, ¿no? Y lo de la ley sí, está en eso. Eso desde hace años se viene presentando, pero ya estamos seguros que en algún momento se va a dar, ¿no es cierto? Y creo que esta vez se va a aparecer, pero siempre, todavía, como decía también Chucho, no sabemos los micos que haya tenido en la conciliación. Pero sí, ya el problema no es que no vayan a aprobar esa ley, porque segura que la van a aprobar después porque no es ahora, se viene hace mucho tiempo luchando, ¿no es cierto? Es como lograr imponer mucho más sanciones para que realmente, como se precisaba, se produzcan alimentos y no solamente comestibles. ¿Había alguna otra, Carlomán? Sí, hay varias intervenciones. Está Aura, luego Darío y luego Armando Valencia. Bueno, buenas noches para todas y todos. Pues mirando lo del escrito, muy interesante, pero veo que ahí no se mencionó, se mencionan todas las vacunas excepto la que sacó Cuba, la Soberana 2. Pues creería que también sería como muy interesante también mirar es pues como el efecto también de eso, ¿no? Pues bueno, y lo otro sería como una interpretación que yo hago en relación con toda esa cuestión de esa mafia, pues la podría llamar yo, de las bebidas, pues de las endulzantes. Pienso, ¿no? Ardilalule es el dueño de todos esos ingenios azucareros en el Valle del Cauca. Entonces, ahorita con la protesta también miremos cómo está esa situación también en el Valle del Cauca, ¿no? Entonces, o sea, yo empiezo como a atar todos esos cabos, o sea, cómo es todas esas bebidas azucaradas o bueno, en relación también con toda esa situación que hay en el Valle del Cauca, ¿no? Entonces, también me lleva como a pensar en eso. Eran esas dos cositas. Muchas gracias. Sí, ahora, yo, pues, entre la vacuna Soberana y muchas otras que hay, lo que quería resaltar era, pues, la infamia de que estas empresas tienen una ayuda del Estado público y, sin embargo, luego las vacunas las terminan controlando y manipulando, ¿no es cierto? Yo creo que la vacuna de Cuba, pues, tiene una inversión fundamentalmente del Estado, probablemente alguna cooperación externa, pero está pensada de otra manera, o sea, no está pensada en la lógica de las otras, es distinto, ¿no es cierto? Pero no es Moderna, ¿ve? No es Soberana. la Soberana, es la Abdala, porque la Soberana no entra en la etapa 3. Es solamente la Abdala. Okay. Pero tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud reconoció la Soberana 2, inclusive para inyectar No, a la niños, Abdala es la que está en ese momento en el... Pero bueno, eso no lo discutimos ahora. Listo. Entonces le damos la palabra a Darío Carvajal y luego a Luis Armando Valencia. Bueno, muchas gracias, Carlomán. Pues constatar también la relación que existe entre extractivismo, zoonosis, en medio también de esta coyuntura de la pandemia y lo que se señala de la sindemia, ¿no? O sea, llama mucho la atención que en los datos que se presentaban de las pandemias que todavía no tienen vacunas, pues también son en países en donde también la dinámica extractivista pues ha traído también consecuencias, ¿no? Al igual que la zoonosis, ¿no? También el coronavirus pues también fue producto posiblemente de una zoonosis. Entonces, pues también constatar ese aspecto que la dinámica extractivista también estaría dentro de los elementos a solucionar dentro de esta dimensión de la sindemia, ¿no? Y lo otro es de que, por ejemplo, el tema del azúcar, el azúcar también es un producto extractivista, pues por todo, pues por la producción que tiene. Y constatar también el aspecto de que muchas veces la dinámica de los gobiernos es de que impuestos pues para el que contamina, ¿no? Pero de todas maneras, pues el metabolismo ambiental se afecta, ¿no? Sí. Gracias, Darío. Bien, sí, de acuerdo.
Una última intervención para el padre Luis Armando Valencia y luego le damos la palabra a Agustín para Solamente que un cierre. comentario. Muchas gracias, Agustín, por la exposición. Muy interesante esto. Yo estoy copiando cosas porque como yo estoy con sobrepeso, estoy Yo copiando todas también. estas cosas. Yo también. Mira, yo ahora que comenzaste a hablar de los endulzantes y todas esas cosas de los dulces, pensaba en el Minuto de Dios, que es una propaganda azúcar Manuelita como la mejor azúcar del país. ¿Sí? Sí. Y yo le digo a estos compañeros que cuándo quitarán ese comercial o le colocaron una tutela para que la saquen del aire. Mira, yo quería hacer un comentario sobre esta cuestión de la alimentación. Chucho Flores coeditó un libro, o lo editó un libro que se llama El Derecho a la Alimentación. Y pues el comentario mío es que en medio de toda esta pandemia hay unos pueblos que no se están alimentando bien, ¿sí? No solamente en las ciudades, sino hay pueblos como los indígenas y los afros que por el conflicto que están pasando están confinados y están aguantando mucha hambre. Los indígenas no salen, la única proteína es la caza y la pesca y no están saliendo. Y que ellos, para nosotros los pastoralistas, es una alarma ya y un grito que están, y un llamado que nos están haciendo ya. O sea, ellos no tienen problemas de este tipo de gaseosas, porque ellos tienen su miel y su caña, pero se están muriendo de hambre ya. Y esta pandemia los ha aislado más, porque las denuncias que se hacen no las escuchan, porque hay otras cosas que están llamando la atención en este momento. Quería decir eso. De acuerdo. Sí. Yo complementaría lo de Armando, que hay pueblos y que nos tocan a nosotros, que no es solamente, que también hay que incluir ahí el tema de Venezuela, la gente más mal alimentada en ese momento, y los que tienen posibilidad de alimentarse bien, pues compran grandes galones de gaseosa para comer, para tomar, para consumir. Lo hemos visto nosotros en los viajes a Venezuela, una cultura como de ese consumo así. También está el tema de Cuba en esta hora tan difícil, en este segundo periodo especial por el que está pasando la isla. También pueblos que no tienen posibilidad de alimentarse bien. Haití, como que son cosas también que nos tocan a nosotros y nos llaman como a la reflexión. Agustín, Norbey Tapiero tiene la mano levantada, qué pena. Y es la última intervención y ya Agustín cierra. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, alguien escribía ahí algo del comercial de Cristiano Ronaldo en contra de Coca-Cola, ¿no? Yo creo que ese es un gesto en contra de las multinacionales que ustedes decían que lo que están ayudando más allá del extractivismo es una mala calidad de alimentación, ¿no? Entonces yo creo que también es como darnos frente a qué es seguridad alimentaria y qué es soberanía alimentaria. Yo creo que los gobiernos siempre nos han dicho a nosotros, o nos hablan de la seguridad alimentaria y se refiere a los grandes multinacionales que son los que producen cantidades de alimentos, pero de mala calidad, ¿no? Entonces, la que decía Agustín, ¿no? Estas grandes empresas de McDonald's, Coca-Cola, que en sí les interesa es la parte de lucrarse, pero no la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo creo que tenemos que apostarle a una soberanía alimentaria, ¿no? Que ya es una soberanía más con los pueblos indígenas, con los pueblos que cultivan sanamente, que producen para el pan coger, y yo creo que también es una invitación a apoyar los mercados campesinos, ¿no? Los mercados que a veces preferimos comprarle al éxito, a las grandes, y no comprarle allá al vecino, a la vecina que vende los huevos criollos, el que vende el aguacate, el que vende todo desde el campo. Yo creo que también es una invitación que tenemos que también ir hacia ese lado. Sí, de acuerdo. Incluso recuerdo que en la charla anterior de Chicho Flores se hablaba que uno de los problemas de la protesta social, el cierre de Buenaventura, era que importamos muchos alimentos. La crisis era, estamos en crisis porque no se pueden traer alimentos de fuera para alimentarnos adentro, con datos lo que decíamos ahora. O sea, somos 7.000 y hay capacidad de alimentar 14.000 millones, pero el tema que no hay soberanía alimentaria, etcétera, eso me parece importante. Bien, yo voy a continuar entonces, voy a volver a compartir en la última parte. Esta, aunque
A ver, la última parte es el factor social. Miren yo lo que digo para comenzar. O sea, no voy a profundizar mucho en algo tan evidente para nosotros que tenemos formación crítica social. O sea, los que estamos, es parte como del ADN claretiano y social. Es decir, ahí creo que todos tendríamos mucho que decir en el factor social. Recordamos que es el tercero. El primer factor que estuvimos hablando fue el factor de la infección como tal. El segundo factor es el de las comorbilidades. Y el tercer factor es lo social. Esos tres factores son los que hacen la sindemia, que hablemos de sindemia, ¿no? Y lo que quiero decir es que no, pues aquí todos tendríamos mucho que decir los que estamos aquí presentes, ¿no es cierto? Pero voy a decir algunas cosas y después al final podemos completar muchas otras que seguramente van a quedar por fuera, ¿no? Lo que digo es que recordar que la globalización de la malnutrición, la pobreza multidimensional, el cambio climático y la desigualdad social, privatización de sistemas sanitarios, son los problemas sociales más determinantes en la globalización de la sindemia. La pobreza, inequidad social, económica y cultural en los territorios son factores estructurales que hacen que en la vida cotidiana los pobres tengan menos posibilidades de acceder a la salud, a una buena alimentación, a educación, a higiene, etc. Entonces trato de dar algunos datos de algunas cosas. Cuando hablo de pobreza multidimensional y desigualdad social, yo considero que, por lo menos en el caso del COVID-19, evidenció una desigualdad social tremenda en el sistema sanitario, que es el que considero como un factor primordial. Retomo un mensaje que hizo el doctor cubano José Ramón Acosta, que es el director de la maestría en bioética de la Universidad de La Habana y el miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. En una declaración de un encuentro que hubo de bioética en la educación superior, dijo cosas que resultaron realmente proféticas, o sea, críticas y proféticas. En primer lugar, él afirma que los impactos y transformaciones que ha causado en el mundo el COVID-19 es una crónica de algo que ya estaba anunciado. Desde hace algunos años, los modelos de pronóstico vaticinaban eventos catastróficos de alcance global. Se hablaba incluso de la posibilidad de epidemias de carácter global. Ya estábamos advertidos. Estas advertencias sobre catástrofes de salud fueron desatendidas. Antes que preparación y refuerzo, los sistemas de salud pública se fueron privatizando y desmantelando. Sigue diciendo el doctor que el COVID-19 ha venido a confirmar los vaticinos de la incapacidad de la estructuración actual de los modelos de salud y las redes sociales que deben sustentarlo para encarar un evento de este tipo. Es una realidad. Finalmente dice que el modelo económico y social que se impuso después del fin de la Guerra Fría y su aplicación estricta de los preceptos neoliberales fueron desmontando los sistemas de atención social, dentro de ellos los sistemas de salud, incluso los que habían alcanzado las sociedades industriales, como España, que ahora lo ponemos como ejemplo. Los sistemas de salud ya resultaban insuficientes para resolver los problemas de salud cotidiana. Mucho menos estaban preparados para enfrentar una situación de desastre que en cualquier caso rebase el terreno sanitario. Tiene que haber una previsión sobre lo que puede hacer una sociedad ante una situación de desastre. Dice España, que llegó a tener uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero que desmontó a partir de la década de los años 90 y que se vio incapacitado para enfrentar la pandemia en un primer momento. América Latina, al seguir un modelo neoliberal, privatizó un modelo de salud empresarial cuyo negocio es la enfermedad y no la salud. Privilegió la atención privada y descuidó las medidas de prevención. En resumen, el Estado no se puede desentender de la atención de salud a la población, ni debe verlo como una cuestión de asistencia solo a las clases desfavorecidas. Bien, hubo un estudio realizado por el Global Health Security Index que mide el índice global de seguridad sanitaria, etcétera, en el mundo. Es decir, qué tan preparados estamos frente a un evento como el que vivimos. Y eso fue en el 2019. Y fíjense lo que dice, digo tres cosas, son como 8 o 10 cosas. Dice, el índice muestra que en conjunto la preparación internacional para epidemias y pandemias sigue siendo débil. La seguridad sanitaria nacional es fundamentalmente débil en todo el mundo. Ningún país está completamente preparado para las epidemias o pandemias. Y todos los países tienen importantes lagunas que abordar. Finalmente, dicen, la mayoría de los países no han asignado fondos de los presupuestos nacionales para cubrir la brecha de preparación identificada. Entonces,
Clave es una lucha que hay que seguir haciendo, que lo han venido haciendo desde hace mucho rato, mucha gente, es por la responsabilidad que tiene el estado de la salud de la población. Y cada vez vimos en la protesta social que logró que no se presentara, por lo menos en Colombia, un proyecto de ley donde la privatización sí iba a llegar a extremo, ¿no es cierto? O sea, ahí no podemos descuidarnos, ¿no? Y esa privatización de la salud es lo que hace que frente a sindemias como la de COVID-19 no estemos lo suficientemente preparados. El otro tema es la pobreza multidimensional, la pobreza a todos los niveles. O sea, hay muchas investigaciones que concluyen, y ahora ya ponían algunos ejemplos como factores como la riqueza, el nivel de estudios, el tipo de trabajo, la etnia o el lugar de residencia, influyen en el riesgo de que una persona se contagie o muera por coronavirus. Por ejemplo, en Colombia, una investigadora del Grupo de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de La Salle, Gina Polo, en un proyecto que tienen, dijo lo siguiente: con el COVID-19 nos enfrentamos a una sindemia exacerbada por enfermedades no transmisibles, diabetes, que lo decíamos, pero también por condiciones de inequidad social y económica, expresada en desempleo, migración, desigualdad, discriminación, conflictos sociales armados, etc. Ella dice, en una ciudad como Bogotá, en localidades populares como Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar, se encuentra el 55.2% de los casos de coronavirus de la capital. Esto se explica por qué. Por su alto índice de pobreza multidimensional, el bajo nivel educativo, que crea una menor conciencia del uso de tapabocas, etcétera, y las ya conocidas comorbilidades que hacen que el COVID sea una bomba de tiempo. Y luego el fracaso en Colombia de la estrategia de confinamiento en América Latina se evidencia con el crecimiento de contagios y muertes. Se debe, entre otras cosas, a que el nivel de desempleo, además de un 60% de trabajos informales, hace que la gente tenga que salir a rebuscar. En Bogotá se pasaba de la gente, gran parte de la población, de 3 a 2 comidas al día, es decir, una mayor pobreza en general. ¿Qué es lo que pasó? La gente se vio obligada a salir a la calle, rompiendo así la cuarentena y proliferando el contagio. Hay otros datos que solo como datos para que veamos, son muchos. Yo encontré muchísimos. En Nueva York, por ejemplo, la comunidad más afectada por el virus fue la latina. En la ciudad hay aproximadamente 1 millón de personas de origen latino, quienes en su mayoría son inmigrantes, indocumentados, sin seguridad social, asentados en lugares que los hacen más vulnerables. Diferentes investigaciones en Estados Unidos concluyen que la desigualdad sanitaria y social, que afecta mayormente a personas latinoamericanas y afroamericanas, tienen un riesgo considerablemente mayor de contagiarse y morir por la COVID-19 que los ciudadanos blancos. Escuchamos que la población afroamericana y latina es muy afectada. El número de muertos en estas poblaciones fue inmenso. Un ejemplo que me llamó la atención en Europa, en España, donde se supone que se cuenta con un sistema sanitario universal. La atención médica de ancianos en Madrid durante la primera ola dependió de factores socioeconómicos. Pues quienes contaban con seguro médico privado se les proporcionó una mejor asistencia sanitaria que a quienes no la tenían, con facilidades para ingresar a hospitales privados. También se comprobó que los barrios más pobres sufrían significativamente más contagios que los barrios ricos. En muchos casos, las agendas políticas y mediáticas contra el COVID-19 están llenas de solucionismos tecnológicos, que son buenos como salvavidas inmediato, pero que se convierten en una especie de placebo paliativo cuando no incluyen proyectos que atajen las condiciones socioeconómicas de riesgo: hacinamiento, precariedad laboral, desinformación, marginalidad, falta de acceso a los servicios sanitarios. Esto es importante, el tema de no todo se soluciona con un tema técnico. Entonces, me encontré un ejemplo interesantísimo de un señor llamado Javier Padilla, especialista en salud pública, en un libro A quién vamos a dejar morir. Él dice, trae el caso de una paciente con una grave enfermedad respiratoria que requería una máquina de oxígeno enchufada a la red eléctrica del hogar. O sea, necesitaba conectarse a una máquina y esa había que enchufarla a la red eléctrica para que ella pudiera vivir. Sin embargo, como esta persona no tenía recursos para pagar la electricidad en la casa, la solución fue una solución tecnológica: darle un sistema de oxígeno más avanzado que no requería de una fuente de electricidad externa. Así que fue lo que pasó, que en lugar de solucionar su grave problema de pobreza energética, ponerle luz, que afectaba a muchos más aspectos de su salud, no solo ese, la solución fue un parche tecnológico para permitir exclusivamente
que pudiera respirar conectada a la máquina de oxígeno. Yo creo que es un ejemplo muy diciente para este tema del solucionismo tecnológico. Bien, el cambio climático, yo sí, pues mi referente siempre Leonardo Boff en este punto, y lo cito textualmente cuando él dice que la irrupción del coronavirus en el 2019 ha revelado la íntima conexión existente entre tierra y humanidad. También nos ha venido a mostrar de forma brutal que el equilibrio tierra-humanidad se ha roto. La COVID-19 representa un contraataque de la Tierra contra la agresión sistemática montada contra ella. La Tierra enfermó y nos pasó su enfermedad mediante una gama de virus como el Zika, la chikungunya, el ébola, la gripe aviaria y otros. Si enfermamos nosotros, terminamos también por enfermar la Tierra. El coronavirus representa esta simbiosis siniestra y letal. De modo general, debemos entender que la reacción de la Tierra a nuestra violencia se muestra por la fiebre, calentamiento global, que no es una enfermedad, pero apunta a una enfermedad. El alto nivel de contaminación por gases de efecto invernadero que la Tierra no consigue digerir y su incapacidad de continuar ofreciéndonos sus bienes y servicios naturales. El 22 de septiembre de 2019 se produjo la sobrecarga de la Tierra, es decir, las reservas de bienes y servicios naturales necesarios al sistema vida, tocaron fondo. Entramos en números rojos, tenemos un cheque sin fondos. Akin Steiner, un administrador del Programa de Naciones Unidas, dijo una cosa muy interesante en diciembre del 2020. Dice, la crisis del COVID-19 brinda una oportunidad para conseguir que crecimiento económico no sea sinónimo de destrucción medioambiental e incremento de la desigualdad. En Colombia, grandes extensiones de tierra fueron deforestadas con la consecuente pérdida de biodiversidad que producen inundaciones y sequías que afectan la seguridad alimentaria de las poblaciones y de la economía. La tierra por tanta basura es cada vez menos nutritiva, lo que hace que se produzcan alimentos cada vez menos nutritivos. Puede ser que la gente no esté padeciendo hambre, pero con seguridad muchos de ellos están mal alimentados o literalmente desnutridos. Sin buenas defensas, el virus entra con mayor facilidad y letalidad. Es importante este tema de cuidar el territorio, lo cual hemos aprendido mucho de los pueblos indígenas y afro, y evitar tanta basura que a veces contamina la misma tierra. Otro aspecto que ya lo comentaban ahora es que hay que tener en cuenta que esta creciente deforestación y daño al medio ambiente es la pérdida de la barrera invisible que separa la comunidad humana de la fauna silvestre. Ojo, esa barrera invisible que separa la comunidad humana de la fauna silvestre, un contacto cada vez más cercano e inminente hará más fácil la transmisión de enfermedades de animales a humanos. ¿Qué hacer? También me identifico con lo que dice Leonardo Boff. Cuando pase la pandemia del coronavirus no nos estará permitido volver a la normalidad anterior. Volver a la anterior configuración del mundo hegemonizado por el capitalismo neoliberal, incapaz de resolver sus contradicciones internas y cuyo ADN es su voracidad por un crecimiento ilimitado a toda costa de la sobreexplotación de la naturaleza y la indiferencia ante la pobreza y la miseria de la gran mayoría de la humanidad producida por ella, es olvidar que dicha configuración está sacudiendo los cimientos ecológicos que sostienen toda la vida en el planeta. Volver a la normalidad anterior, business as usual, sería prolongar una situación que podría implicar nuestra propia destrucción. Si no hacemos una conversión ecológica radical, en palabras del Papa Francisco, la tierra viva podrá reaccionar y contraatacar con virus aún más violentos, capaces de hacer desaparecer a la especie humana. Nos damos cuenta de que cuidando mejor todo, recuperando la vitalidad de los ecosistemas, mejorando nuestros alimentos orgánicos, descontaminando el aire, preservando las aguas, los bosques y las selvas, nos sentimos más saludables y con esto hacemos la tierra también más saludable y revitalizada. Nos curamos juntos y juntos celebramos nuestra convivencia terrenal. Mi conclusión final. Todos los esfuerzos se concentran en encontrar la vacuna contra el COVID-19, pero sigue pendiente la vacuna contra las comorbilidades y los males económicos, políticos y sociales que causaron esta pandemia.
El COVID-19 es solo un aviso para prevenir al mundo de las amenazas que pesan sobre la humanidad. Si no comenzamos desde ya a cambiar el rumbo de la historia y reconstruir el mundo post-sindemia. De antemano conocemos algunos de los componentes que ayudarían a desarrollar las nuevas vacunas contra el virus de la injusticia, la exclusión y la pobreza. Priorizar lo político sobre lo privado para resolver las necesidades básicas de salud, educación, empleo, recreación, vivienda, etc. Desarrollar investigación e innovación pensando en la vida antes que en la acumulación de capital. Defender el medio ambiente como la casa común que todos y todas nos merecemos. Y termino diciendo, es necesario que la solidaridad, ojo, que la solidaridad seduzca el egoísmo. La gratuidad seduzca a la acumulación y la vida seduzca a los proyectos de muerte. Muchísimas gracias. Una pregunta final que dejaba ahí, si estamos de acuerdo que estamos ante una sindemia y no simplemente una pandemia. Sustentarlo con algún ejemplo como desde lo local donde estamos. Si queda algún ratico pues como para compartir o dialogar o reaccionar frente a lo que hemos dicho. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo que estamos ante una sindemia y no simplemente una pandemia? Y si lo podemos sustentar con algún ejemplo local de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Carlomán. Gracias a todos. Gracias a ti, Agustín. Veo por aquí la mano levantada de Chucho, o fue que se le quedó levantada en la última intervención. Chucho, veo tu mano levantada. Anselmo. Bueno, buenas noches a todos y todas. ¿Escucha? Sí. Sí. Bueno, Agustín, primero pues te felicito, sí, excelente exposición, sí. Segundo es que, bueno, cuando hablamos lo del producto, sí, Coca-Cola, sí, me hace recordar, y sigue siendo pues la realidad acá también, pues como es de también lo del clase vulnerable, siguen consumiendo esos productos porque también se encuentran como para ratificar pues clase social, es decir, consume eso, puede ser que subir su clase social. Eso ejemplo concreto también, por ejemplo, encontramos acá en el Tamacuro a los indígenas, ¿sí? Producto vícola, por ejemplo, eso famoso acá, en término, incluso término que utilizamos a nivel misionero, eso se llama mata indio. Para ir a la comunidad indígena, para contentar a ellos, bueno, llevar esos productos vícola y ya, se acabó, contento. Ahí sí puede felicitar a ellos, ¿sí? Ante esas propuestas o celebraciones que tenemos con ellos, ¿sí? Pero lo que yo vi también es interesante, ese planteamiento de sindemia. Yo creo que también eso nos hace a revisar todo, igual que pregunta o invitación, ¿sí? De que cómo estamos viviendo o también qué políticas de cada país que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, impacto concreto, ya tocaron en chat también y Norway también, ¿sí? ¿Cómo es impacto de Ronaldo fue? Solamente por mover botella de Coca-Cola y plantar, pues de que ese toma agua, ¿sí? No toma Coca-Cola. Pero ese impacto es que según análisis también, eso no va a durar mucho, es solamente eso. Lo importante entonces ahora es que, bueno, ¿cómo es política de cada país? Pero también gran pregunta para mí es que ya por lo menos nivel de nosotros, ¿sí? Porque todo lo que estamos hablando también tiene impacto, por lo menos ya política mundial, ya en Naciones Unidas, hablando de eso, 17 objetivos, ¿sí? Tanto lo de alimentación, la pobreza, ¿sí? Ahora es que, bueno, ¿cómo impacto de esa sindemia a nuestra acción pastoral, ¿sí? A por lo menos en acción concretas de nuestra pastoral, ¿sí? Porque en ORS y nosotros también, ¿sí? A nivel claretiano, en ONU, hablamos de eso. Ahora es que, bueno, acción concreta también en nivel de eso. Yo creo que eso también, pues, y gracias por ponencia, por sí, compartir de reflexión,
nos hace por lo menos, mira, caer en cuenta el mundo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Agustín. Muy bien, Anselmo. ¿Alguien más, Chucho? ¿Tiene la mano levantada? Sí, gracias. No, es un comentario para Aura. Pues Agustín no nombró la vacuna soberana, pero sí trajo al doctor Acosta cubano, entonces para que ahí hizo el equilibrio. Muchas gracias. Bien, Chucho, bien, bien. Muy bien. Muy bien. Andrea Machuca. Hola Carlos, gracias. Sí, primero agradecer por la experiencia y la formación, porque creo que es una visión distinta a la que normalmente encontramos por medios como la televisión o el mismo Internet. En torno a la pregunta que realizaba en el final de la exposición, a mí me hace mucho más sentido el hecho de ver la situación del COVID como una sindemia, porque es una realidad y la podemos ver acentuada en mi caso en Venezuela. O sea, aquí las personas que fallecen normalmente son aquellas de menos recursos porque no tienen cómo garantizar la gasolina para llegar a un centro de salud a tiempo, ni cómo costear el oxígeno, que aquí está escaso. Mientras que aquellos que tienen las posibilidades económicas, pues, aunque tengan condiciones de salud que puedan ser causa de no puedo decir la palabra, igual que le pasaba al ponente. Comorbilidades. Esa misma palabra, tiene mayor posibilidad incluso pues de superarlo. Lo hemos acentuado en distintos estados, no tienen las mismas posibilidades. Alguien que viva en el Delta a una persona que vive en el centro de Caracas. Entonces, considerando los tres factores que mencionaban para que el COVID fuese una sindemia, pues me parece que es totalmente elocuente y me hace sentido. Nuestro trabajo desde la educación entonces debe ser formar a los niños y formar a las familias para tratar de aminorar el nivel de riesgo que tenemos en función al COVID. Muy bien. Damos la palabra a Claudia Toscano. Buenas noches. Muchas gracias, padre, por su discernimiento, padre Agustín, porque estuvo bastante completo. Yo simplemente quería como preguntarle si usted, dentro de toda esa reflexión tan exhaustiva que hizo, por lo menos yo me pongo a pensar cuando yo he escuchado a algunos científicos que sabemos que han hablado acerca del alcance real de la vacuna en cuanto al cubrimiento de que si es vacuna como tal o no es vacuna, que eso también es un tema que uno escucha mucho en las redes, del alcance en cuanto a que si realmente protege o no. Por lo menos veíamos a muchos científicos decir que al colocarse una de estas vacunas tenían una inmunidad de máximo 3 meses y que tendríamos que estarnos vacunando 3 veces mínimo en el año para poder realmente tener de alguna manera una protección real. Entonces, hoy en día por lo menos estamos viendo personas que han recibido una primera dosis y a algunos les ha caído mal o al contrario han adquirido el virus y también de pronto con menos potencia, pero lo han adquirido. Entonces, de pronto, dentro de toda la reflexión que usted hace, uno se pone a pensar de pronto cómo esta cantidad de dinero que han recibido todos estos laboratorios, también dineros públicos, ¿verdad? Por una vacuna más todas las utilidades. Y entonces vemos que, de acuerdo a todo lo que nos han comentado diferentes autoridades en la materia científica, que se atreven de alguna manera a hablar y dicen que en realidad no es una vacuna y que en realidad no hay una protección real. Entonces uno dice, ante toda la situación social que se comenta, toda la situación real de tantas situaciones que se pudieran de alguna manera resolver, uno no sé si usted de pronto dentro de toda esa reflexión o discernimiento pudo llegar a algunas cifras o algunos comentarios de pronto de estos científicos que nos comentan acerca del realmente el alcance real de estas vacunas, considerando con todos estos dineros públicos y realmente la situación de pobreza, hambre, que también es la otra parte, la realidad de la sindemia. No sé, como me queda esa duda allí, de pronto no sé si lo pudo revisar. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, más lo que pienso que lo que pueda, porque pues en ese primer factor de la sindemia, que es la infección, la cual se combate con la vacuna,
ahí siempre tenemos menos palabras que decir, o sea, porque no somos expertos. Lo que uno más nos toca en la segunda y en la tercera, es decir, cómo lograr que las comorbilidades o las enfermedades no transmisibles, ahí nosotros podemos hacer como agentes de pastoral, agentes sociales, y también en el factor social, especialmente en el tema de lo climático, que hoy es como tan importante. Pero yo sí creo, lo primero lo siguiente. Uno, todo el mundo tiene claro que se hizo con tanta rapidez que todavía es experimental. Nadie sabe qué va a pasar. O sea, eso, yo creo que en eso hay consenso. Yo creo que un segundo consenso es que la mayor parte de la población, y yo me cuento dentro de eso, pues confío ciertamente en la ciencia y creo que hay ahí un elemento como importante. Y yo me puse con bastante seguridad, por lo menos yo, la vacuna, las 2 dosis que me tocaron, la Pfizer, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay. Lo tercero es que yo creo que tendríamos que, yo por eso cuando hacía la reflexión, no me detenía tanto en esto que tú preguntas, sino en la velocidad de la vacuna, que fue muy buena, pero que otras de los países pobres no cuentan como con esa velocidad, porque no afecta tanto a los países ricos, sino a los países más pobres, ¿no? Pero lo que quería decir es que yo creo que hay como de las dos posiciones. Una, de quienes hay una confianza bastante grande en la vacuna. Yo creo que, y ya hay evidencias de que apenas que le han dado yo tengo las dos fuentes, la mayor parte de personas que con la vacunación les ha dado el virus, el COVID, no han tenido que ir a un hospital, o sea, no han estado en estado crítico. Pero también conocí, o me di cuenta de una persona incluso de aquí, de un pueblo cercano de Antioquia, de Ciudad Bolívar, un obispo ya pensionado, que murió a pesar de que se ha puesto la vacuna, ¿no es cierto? Murió del COVID, decía, hay de todo. Pero yo creo que por lo menos hay mucha confianza en eso. Pero lo que quería decir es que por otra parte se forman muchos mitos, ¿no es cierto? Y esos mitos también a veces ayudan a que pues crean muchos desconciertos. Solamente que termino como denunciando, porque está como en el mundo nuestro, muchas iglesias, sacerdotes, pastores, líderes religiosos, que entran a plantearle a su gente que no se vacuna porque hay que poner toda la fe en Dios, pero la verdad es que el Dios es el pastor o es el cura o es el tal, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en este momento no hay una palabra que plantear. Yo personalmente frente a la infección, creo que la vacuna es una muy buena alternativa y todavía está en fase experimental. No sabemos qué pasará y no sabemos qué nos irá a pasar. Hasta ahí podría decir, pero sí tener mucho cuidado en que muchos de estos que se vuelven mitos, más cuando tienen que ver con lo religioso, no se convierten en factores de que a través del miedo controlan la mente de la gente, controlan políticamente a la gente y eso redunda incluso en votos o en oponerse a proyectos, digamos, mucho más sociales. Solo decía eso. Seguramente hay muchas respuestas que tengan ahí entre los que estamos participando. Actualmente, ¿cómo se han venido incrementando las cifras de suicidio? Y dicen pues los estudios que desde la administración local se hacen y ha sido debido precisamente a todas estas circunstancias de desempleo, de pobreza, que también han venido incrementando toda la violencia intrafamiliar, feminicidios, todas estas actitudes y expresiones emocionales que como seres de sentimientos y pensantes tenemos y desarrollamos y que han llevado pues a mayores suicidios en la ciudad y sobre todo en la población joven, que es lo que de pronto hace mayor la alerta y en ese sentido pues nos invita mucho más a la reflexión, a estar más atentos y a concebir las realidades tal cual como son, porque en ese sentido pues planteamos acciones o soluciones desde nuestra dinámica social como seres humanos y sobre todo como humanidad. Muchas gracias, Ingrid. Gracias a usted. Carlomán, yo pues un poco compartiendo lo que dice la compañera ahí en Boyacá, que es lo que estamos viviendo como casi todos en los sitios donde estamos.
De todas maneras, por eso la pregunta era, pues, si realmente creemos más que estamos en una pandemia o una sindemia. Y la idea con este compartir es simplemente empezar a ver que hay otras posibilidades de ver lo que estamos viviendo. Les decía al inicio, son unas puntadas, ahora nos toca tejer, ¿no es cierto? Y tejer desde nuestras comunidades, cómo trabajamos. Yo insisto que en el tema primero de la infección, pues no es mucho lo que tenemos, ser muy críticos frente a esas injusticias que hay en la producción, en la repartición, tal, pero trabajar bastante. Yo creo que hay que tener estrategias pastorales para trabajar en ese segundo punto, cómo lograr frenar las comorbilidades, porque no solamente nos prepara para evitar estas, sino seguramente otras que puedan venir en el futuro, ¿no es cierto? Y cómo, lógicamente, luchar para que esos factores sociales puedan contribuir en eso. Cosas en esas luchas que se hacen por la seguridad alimentaria, tantas cosas que podemos hacer son importantes, ¿no es cierto? Y eso realmente le da el sentido, digamos, a que la sindemia no sea solo un concepto, sino una lucha que podamos traducirla en una lucha por mejorar las condiciones de vida. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Padre Agustín. Queríamos agradecerle realmente por todo su discernimiento, por compartir toda su reflexión, porque nos sensibiliza mucho a todos, también porque hemos transmitido y ya les dejé por el chat el enlace para que las personas ya luego que hemos escuchado este discernimiento podamos entrar a tomar ese link y de todas formas compartirlo con nuestros contactos porque están preguntando que cómo quieren, que desean compartir esta valiosa información. Entonces ya hemos dejado el link de la transmisión desde la Uniclaretiana para también la compartí en la página de la provincia Colombia-Venezuela para que los que quieran estar desde allí también lo puedan volver a mirar y compartir este vídeo con todos sus contactos y ahí lo vamos a encontrar en el Face también. Lo otro era agradecer también a todos los participantes que nos han permitido disfrutar de su compañía en este conversatorio que con mucho cariño pues desde la pastoral o más bien desde el equipo de SOMI, desde la provincia Colben, organizamos y gracias al Padre Agustín también por estos diálogos que nos ayudan mucho a sensibilizarnos. Queremos agradecer en este espacio la compañía también del Padre Juan Manuel Buzo desde la provincia de México, al hermano Manolo nuevamente gracias desde la delegación de Antillas, al Padre Norbey también desde Colombia, Ecuador, que también nos están acompañando en estos diálogos y bueno, no siendo más, agradeciendo a todos por este espacio y damos por terminada este conversatorio en esta noche y le estaremos anunciando el próximo. Una sola cosita entonces para el próximo encuentro. Entonces hemos invitado a Adriana Arboleda. La propuesta que estuvimos hablando hace un ratico con ella es, le planteamos este tema y es cómo hacer un balance del tema de derechos humanos en el paro nacional. Excelente tema. ¿Qué seguimiento se ha hecho? Entonces, Adriana con mucho gusto ha aceptado como la invitación. Todavía no nos ha dado una fecha porque estaba en otra reunión. No sé si Adriana tenga una fecha o si la definimos después. Adriana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Justo estamos cuadrando porque hay una ida a la parroquia Río Sucio, entonces mañana te confirmo dependiendo de eso, ¿sí? Listo. Muchas gracias, Adriana, desde ya. A ustedes. Aceptación y muchas gracias, Agustín, por este aporte tan bueno que nos has hecho esta noche. Hasta luego. Carlos Man. Bueno, hasta luego.